Dios, qué bueno es el Señor, hermanos, que nos permite venir a su santo templo para poder oír la palabra y, por qué no decirlo, adorarle a través de la alabanza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias allá en el capítulo 35 de Números. Números es uno de los libros escritos por Moisés entre los 5 libros de la ley. Quiero leerles por lo menos 3 versículos y darles los antecedentes anteriores a él. Y leemos en el 35, 33 de esta manera: y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que está escrita, Señor. Ayúdanos a hacer la rema en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Ayuda a tu pueblo, Señor, a que tenga un discernimiento mejor sobre ella. Y queremos aprovechar el consejo oportuno, sea que nos exhorte, nos discipline, Señor, y todo lo que nos enseñe. Señor, yo te pido en lo personal, bendigas mi boca, Señor, que lo que yo aquí diga sea impulsado por el Espíritu Santo, el cual te pido envíes, Señor, para que esté conmigo, para poder darle esta palabra a tu pueblo. Necesito, Señor, quitar toda arrogancia, soberbia. Necesito humildad, Señor, para poder transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bienvenidos sean, hermanos. Lo que acabo de leer tiene relación con una ley sobre los testigos y sobre el rescate. El Señor está hablándole al pueblo en un momento complicado en que hay mucha violencia y derramamiento de sangre, y está molesto por eso. Por eso es que les dice que no contaminen la tierra donde estuvieran, porque esta sangre mancillará la tierra. Lo que le está diciendo, dicho de otra manera, a mancillar la tierra, le está diciendo la están manchando, la están ajando, la están haciendo fea. Eso es amancillar. Entonces no la contaminen de esa manera. Y dice, y la tierra no va a ser expiada de la sangre que fue derramada en ella. Vale decir, todo el que muera sobre ella no va a tener una expiación, no va a tener una redención, sino, dice, hasta que las sangres del que la hizo se derramó. Está hablando del asesinato, está hablando de cómo el hombre que asesinó tiene que desaparecer, tiene que apartarse, tiene que el Señor apartarlo para que no siga esa contaminación de muerte. Y dice el Señor, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. Interesante esto, hermano, porque nosotros tenemos que ver cómo Dios puede visitarnos, cómo Dios puede habitar con nosotros si no hay santidad, si no hay un perdón, si no hay un arrepentimiento. Dios no puede habitar en medio de un pueblo, porque Él dice, porque yo habito en medio de los hijos de Israel. Dicho de otra manera, yo habito en medio de mis hijos, mi pueblo. Entonces, qué interesante se ve la palabra contaminación, que es lo que el hombre más hace, contaminar y contaminarse, que son 2 términos diferentes, pero que llevan a lo mismo. Una persona contaminada contamina a otra. Por ejemplo, la contaminación, hermanos, es el resultado de algo que puede dañar a otra cosa. Por ejemplo, un río, hermanos, ríos preciosos que se han visto en otros tiempos en nuestro país, hoy están contaminados. Ahora usted no se puede bañar, hoy no puede entrar ni siquiera tomar el agua de ellos porque no se puede. Yo estuve en un lugar de Sudamérica donde vi un río esmeralda, color esmeralda, muy lindo el río, y dije, no puedo irme sin tocar siquiera el agua de ese río. Y la persona que me llevaba me dijo, sí, puedes hacerlo, pero no te frotes la cara con ella, no la tomes porque esa agua viene contaminada.
Y me puse a pensar todo el recorrido desde las montañas de ese río contaminado hasta llegar a la ciudad. Llega. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estaba contaminado? Ese río estaba contaminado por minerales cargados de hierro y otros minerales más. Pero ¿cuántas veces nuestros ríos se contaminan de otras cosas? Lo que ocurre con nosotros, con este mundo de contaminación, es que no nos damos cuenta cómo. Si hubiese una guerra nuclear, por ejemplo, la contaminación de las bombas atómicas llegarían por el aire y nos contaminarían. Así como estamos contaminados porque andamos enmascarados ahora por una pandemia que contaminó el mundo entero y lo sigue contaminando. Pero ¿quién causa todo esto? El hombre. Porque el hombre es el causante de toda contaminación. Digo, de todas, no de todas, porque el río del que acabo de mencionar, en la montaña lo contaminaba, pero las otras cosas que se contaminan. Por eso el Señor Jesús, que lo vamos a ver más adelante en Mateo 15, nos habla qué es lo que verdaderamente contamina al hombre. Pero ¿qué es lo que Dios quiere con el hombre? Quiere que él no contamine sus pertenencias, que no contamine a nadie más y que no se contamine él para no contaminar a otros. Por eso yo quiero hablar un poquito y brevemente, por cierto, sobre este tema. No te contamines para que no contamines a otros. En primer lugar, hermano, Dios aborrece toda la contaminación existente en los hombres. Porque ¿dónde comenzó la contaminación? Primeramente en que el diablo es el enemigo del hombre, es el enemigo de Dios. Él fue el que vino a esta tierra a engañar a la creación. Los engañó en el huerto de una forma tan sutil y que se metió tanto que los puso en un punto de ambición y perdieron en el camino. A partir de ese momento se contaminaron y el hombre se dejó conducir por la mentira y el pecado. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que fue el primer robo que el diablo hizo a la creación. Fue el primer robo y el daño grande que hizo, y yo en lo personal pienso que ahí comenzó la primera gran pandemia del pecado. Porque si pandemia quiere decir que contamina el mundo entero está contaminado de pecado. Y está contaminado tanto de pecado, hermanos, que no nos damos cuenta qué es lo bonito, qué es lo feo, pero la verdad es que el pecado así se presenta. Ese río que yo vi ahí en Sudamérica, hermanos, era un río precioso, me tomé fotos, hice todo, pero estaba contaminado. Así es el pecado, se lo presentan bonito, se lo presentan de lujo, se lo presentan de todas formas, y el pecado sigue siendo pecado y sigue estando en la pandemia del pecado mundial. Hermanos, esto está todavía vigente, y aquí estamos leyendo un libro antiguo en donde el Señor le está diciendo al pueblo: no contaminen el lugar donde están habitando. Y para contaminarlo es porque ellos están contaminados. Amado hermano, esto es bien interesante entenderlo. El diablo fue expulsado del huerto en un determinado momento de la historia y desde entonces busca establecer un reino aquí con los hombres. Fíjense qué interesante que como el pueblo a veces no se da cuenta que el enemigo quiere hacer un reino con ellos. Ya lo logró con el reino del alcohol, ya lo logró con el reino de la prostitución, ya lo logró con el reino de la injusticia, con el reino del robo y tantos otros que les ha ofrecido, ya lo logró. Pero yo tengo 3 puntos importantes que quiero decirte así. Por ejemplo, el primero: ¿cuál es el punto de apoyo del enemigo desde el huerto del Edén? Es el hombre, pero el hombre sin Dios. Hermano, aquí viene algo interesante que quiero mencionar. El hombre sin Dios es vulnerable. El hombre sin Dios no tiene nada que lo pueda proteger. Por eso el Señor dijo: separados de mí nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque separados de Dios, hermanos, no tenemos la guía, no tenemos quien nos asesore, no tenemos nada. Entonces el punto de apoyo del enemigo para poder establecer un reino de maldad y contaminar el mundo es el hombre, pero el hombre sin Dios.
Por eso cuando nosotros predicamos, enseñamos la palabra, queremos al final decir una oración para que la gente o las personas reciban a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando reciben a Cristo hay un cambio radical en sus vidas, hay un cambio total de mente, hay un cambio total en todo su ser que le hace y le transforma en una criatura nueva. Pero el que está sin Dios está vulnerable. El otro es que ofrece sus reinos contaminantes y son fáciles, como son el orgullo, la altivez, la soberbia, el enojo, la ira. Todo eso lo ofrece él y eso contamina. Si ponemos cada uno de lo que mencioné y faltándome muchos más, en una casa, en un hogar, por ejemplo, está contaminando. Cada palabra que dice a su esposa o la esposa a él, no importa cómo sea, lo está contaminando a los hijos, está contaminando de todas maneras. Comienzan a ser orgullosos, a ser rebeldes, desobedientes, y todo eso está en el punto que el diablo necesita para poder poner su trono sobre esta tierra. Y tercero, busca con la mentira establecer un reino. Te ofrece lo bonito, pero no es bonito. Por eso el creyente tiene que saber discernir la palabra, comprender cuál es el mensaje de Dios en la palabra para poder caminar con la palabra. Cuando el Señor nos ofreció la puerta estrecha, nadie la quiere, dijo el Señor, difícil es que pasen por ahí, pero la ancha sí la vemos bien, y ahí es donde está el lujo de detalles con que el diablo nos atrae. Por eso, amados hermanos, este hombre es separado del cielo, separado de Dios desde hace tiempo. Pero el hombre sigue siendo rebelde después de su caída. Y después de su caída en esa rebeldía, hermanos, cuando fue expulsado el hombre del huerto del Edén, fue expulsado contaminado, no curado de su contaminación. El Señor lo sacó del huerto, y qué doloroso fue en el capítulo 3 al leerlo, que dice, los sacó, los echó del huerto. Y cuando el hombre estaba en el huerto, antes de que lo engañara el enemigo, estaba en un periodo de conciencia, de inocencia. La inocencia era tal que no había forma cómo poderle hablar de pecado, cómo hablar de maldad, porque era inocente el hombre. Pero pasó el periodo de la conciencia, donde ya hay un gobierno humano, donde ya el hombre establece sus propias cosas, y entonces, pero viene contaminado. Y una de las primeras contaminaciones que se ve en el camino, ahí en Génesis 4:8, es cuando Abel decide matar a su hermano. Cuando decide matar a su hermano, hermanos, es el momento en que el diablo dice, estoy ganando la batalla. El punto de apoyo sigue siendo, el hombre es un Dios. Caín se quedó sin Dios, se apartó de Dios, porque cuando se apartó de Dios su corazón ardió en ira, en orgullo, en envidia y muchas cosas más que vinieron, que dictó sentencia de muerte para su hermano. Entonces, cuando dicta sentencia de muerte para su hermano, se sigue contaminando. La creación, hermano, conoció en ese momento la muerte física, pero también conoció la muerte espiritual, con la diferencia que la muerte espiritual la deja por un lado y no le importa. Yo quiero decirte en esta tarde, amado amigo, amado hermano, que la muerte espiritual es la que más hay que cuidar. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual o es para el cielo o es para muerte eterna. Y esto lo tenemos bien claro, que el que no tiene a Cristo no tiene nada. Y esto es bien claro, que el juicio del trono blanco, cuando llame a los muertos que murieron sin Cristo, esos van al fuego eterno. No vengo a predicar el infierno, pero sí existe. Y quiero decirte que si el enemigo destruye de esa forma, él sigue destruyendo al hombre y lo deja fuera de la gloria de Dios. Cuando leemos Romanos 3:23, dice la palabra, y que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Esto es la gracia de Dios. Hermano, ¿cuánta gente en el mundo está sin Cristo? ¿Cuánta gente en el mundo no conoce de Cristo? Solo saben de Cristo, pero no conocen de Cristo. Por eso es que se levantan los misioneros, los evangelistas, para ir a predicar la palabra. Y como dice Romanos 10:15, ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie los envía? Por eso es que nosotros nos preocupamos por eso. Porque el diablo lo que demostró y ha demostrado todavía, y lo dijo mi Señor Jesús, que Él vino para mentir, para robar, matar. Pero Jesús dice, tiene la buena noticia, que vino para dar vida
y vida en abundancia. Amados hermanos, eso es lo que Cristo vino a hacer con los seres humanos. Por eso Dios envió a los hombres la palabra. Primero la palabra a través del Señor Jesucristo de una forma especial. ¿Por qué? Porque las advertencias de Dios están en la palabra. El hombre contaminado lo que necesita es dirección. El hombre contaminado lo que necesita es la palabra de Dios. El hombre contaminado necesita a Dios. Entonces, cuando yo leo Ezequiel, un pueblo en cautiverio, Ezequiel, y dice en el capítulo 18, versículo 1, dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Lo que les está diciendo, ese refrán que ustedes tienen, que dicen: si los papás fueron así, los hijos ya nacen con caries. Oiga, hermano, ese es el refrán que decía, pero el Señor dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esta morirá. Esa es una sentencia que está dada, hermano, para aquel que no quiere, para aquel que se aleja de Dios, para aquel que se aleja de Cristo, porque no encuentra la salida. Ese alma que pecare, esta morirá, porque en el alma está la voluntad, el sentimiento, la razón, y ¿por qué no decir tu decisión? Eres tu gobierno. Por eso dice la palabra: alma que pecare, esta morirá. Y esa va a morir eternamente. Amado hermano, yo quiero decirte algo bueno esta tarde. Cuando hablo de esto, Dios te va a mandar un profeta, siempre. No menosprecies a aquel predicador de la esquina. No menosprecies al que te encuentras en el mercado. No menosprecies al que está diciendo la palabra a través de un megáfono en cualquier lugar. No menosprecies para los que andamos en bus, aquel que predica en el bus. No menosprecies la palabra. No te quedes el domingo en la casa. Oye la palabra, una es tuya, solo una palabra suficiente para que tú tomes conciencia de ella. El profeta llega siempre advirtiendo la palabra, y aquí es Ezequiel el que está hablándole a este pueblo. Y en el versículo 2 que acabamos de leer, Dios lo que quiere es borrar la contaminación que viene por herencia. La contaminación que viene ahí arrastrándose por herencia. Y déjame decirte que cuando nosotros los evangelistas vamos por las casas, nos cierran la puerta, nos dan en la nariz, nos dicen no, así rotundamente no queremos nada. Y otros se atreven a decir y dicen: en la religión que estoy me siento bien, en la religión que nací voy a morir, porque mis padres allí murieron y es pecado que yo cambie de religión. Hermano, lo que no saben es que están pagando la cuenta, la factura de aquella ignorancia antigua. Por eso que la palabra viene a quitarnos el velo de la frente, viene a quitarnos. ¿Por qué? Porque Dios desea tomar posesión de las almas. Dios desea tomar posesión de tu alma. Tu espíritu y tu alma le pertenecen a Dios. Este cuerpo hermoso se pasea por la ciudad y por la calle camino al cementerio, pero el espíritu y el alma vuelven a Dios que lo dio. No podemos olvidar eso, pero toda esa muerte espiritual viene por contaminación de pecado. Amados hermanos, tenemos que reaccionar. La advertencia es clara: alma que pecare, esta morirá. Por eso Jesús vino para llevar todo pecado, hermanos, todo pecado generacional. Cuando nosotros vemos en las Escrituras que dice la palabra: porque de tal manera, dice Juan, Dios envió al mundo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y el objetivo es que nadie se pierda. El objetivo es que todos crean y que tengan vida eterna. Ese es el objetivo de haberlo enviado. Pero al principio dice: por el amor de Dios lo envió. Y si Dios lo envió por amor, hermanos, es porque desde allá de donde estoy narrando la creación, Dios no ha dejado de amar al hombre a pesar de ser pecador, a pesar de estar contaminado. Por eso viene el Señor Jesucristo para descontaminarnos a través de su muerte redentora, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y esto que le quede claro, amado hermano, tú que estás viendo la televisión, tú que lo vas a ver en alguna parte del mundo, cuando Cristo muere, la expiación perfecta, Él llega con la sangre hasta el tabernáculo de Dios
Dios y la ofrece, y en ese momento se convierte en la propiciación de Dios para calmar la ira de Dios, y Dios recibe la sangre y cobra poder la sangre de Cristo. Por eso tiene valor. Por eso el Señor, cuando entra en la casa de Zaqueo, dice una frase: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Amado hermano, cuando el hombre está sin Dios, cuando el hombre no tiene a Dios, está fuera de Dios, está fuera de todo lo que le puede venir para bien. Zaqueo estaba fuera del reino de Dios, y por eso el Señor lo bajó del árbol y le dijo: es necesario que yo pose en tu casa, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú eres hijo de Abraham. Y por eso al final del discurso, cuando vio a un Zaqueo arrepentido, lo que hizo el Señor, dijo: este ya está descontaminado, ya le quitamos toda la contaminación que tenía, y ahora este es un hombre diferente. Por eso que le devolvió dinero a todos los que les debía, a los que había dañado. Y el Señor dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Amado amigo, hermano, Dios sigue aborreciendo la contaminación de los hombres, y la aborrece de tal manera que cada vez que nosotros nos contaminemos, hermano, sepamos ver si verdaderamente nos hemos contaminado. Yo me encontraba con un personaje que, lo voy a decir, pero no me pregunten nombres ni dónde, muy bueno para tocar instrumentos. Y un día lo encuentro con un cigarrillo, hablando tonteras. Y yo dije: ¿qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? Dije: no, yo tengo que hablarle. Mire, hermano, cuando le hablé, no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. Y lo primero que pensé: qué contaminación más grande la que lleva al altar. Qué contaminación más terrible la que tiene este muchacho y no puede salir de ella. Y luego me he encontrado algunas personas por ahí que en su momento estuvieron en la iglesia, de repente aparecen en una iglesia que no es la correcta. Y digo: ¿y entonces qué le enseñamos? ¿Qué aprendió? ¿Sigue contaminado? ¿Sigue contaminada? Pues no me queda la menor duda que sí. Mira lo que dice Ezequiel en su libro, a través del capítulo 36, 17. Dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Hermanos, hablamos al principio de la contaminación por sangre, la contaminación por el pecado, pero hablemos un poquito así rápido sobre la contaminación de la idolatría. La contaminación de la idolatría nos lleva hasta el libro de Apocalipsis, donde dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Pero veamos lo que ocurre hoy en día cuando Pablo desahucia al pueblo por contaminación. En Romanos 1:21 dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego usted sigue leyendo en su casa lo demás. ¿Qué es lo que pasó? Porque se contaminaron con los ídolos. Y cuando se contaminan con los ídolos, hermanos, pierden la dirección. Y esto es lo que ocurrió allá cuando el profeta Elías viene y le dice a Acab: reúneme al pueblo en el monte Carmelo y diles que claudiquen de dos pensamientos, porque querían adorar a Dios y a los Baales. Querían adorar dos cosas.
Hermanos, Dios no permite eso. Dios no lo acepta, aborrece la idolatría, la contaminación por ídolos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Porque el hombre contamina su cuerpo, contamina su espíritu, se contamina completamente en todo. Y no solo eso, sino que se vuelve adorador de imágenes. Adora imágenes porque las mira y no adora a Dios porque no lo ve. Sin embargo, la palabra dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios lo dio a conocer y es revelado a quien Él quiere. Esto es lo que nosotros tenemos como creyentes, amados hermanos. Tú como evangélico, como lector, como oidor de la palabra, sabes perfectamente bien lo que estoy diciendo con relación a la revelación de Dios en nuestra vida. Porque lo que yo te quiero decir es que tú no puedes adorar lo que miras, sino que lo que no miras. Por eso que Abraham adoraba como viendo al invisible en su promesa. Y nosotros, amados hermanos, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, podemos ver con ojos espirituales a nuestro amado Dios. Lo podemos ver tal vez no en figura realmente como queremos verlo, pero podemos sentir el olor, el efluvio de Dios. Podemos sentir su presencia a través del Espíritu Santo. Podemos sentir la presencia misma de Dios en un éxtasis en el momento de estar orando. ¿Y qué más quieres ver? Si con eso es suficiente, con que Dios se manifieste con nosotros en la presencia misma de Dios, en la Shekinah de Dios. Interesante es esto. Y el hombre debe de apartarse de toda contaminación. Y el hombre además contaminó su cuerpo con perversión sexual. Y lo dice aquí Romanos, y no lo voy a leer porque es una lista muy larga, pero quiero leer el final de lo que Pablo dice en Roma con relación al pecado. Dice en el versículo 32, dice, voy a leer el 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es contaminación en cadena, esto es contaminación masiva, esto es continuación de la contaminación. Por eso es que la contaminación, hermano, impide la gracia de Dios. Allá en Hebreos 12, y lo voy a leer mejor, Hebreos 12, 15 dice de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estamos en otro término que siempre es pecado. Hablé de las vanaglorias del diablo, de la rebeldía del diablo, del orgullo del diablo, y aquí están amarradas. Mire bien, que no se contamine. ¿Por qué le digo esto? Porque la contaminación no se detuvo. Cuando nace Esaú, al lado de Jacob, ellos tuvieron una discusión grande, y uno de ellos tuvo que huir. Al final los dos huyeron. Pero el pensamiento de Esaú, contaminado, fue matar a su hermano. Y Dios lo impidió, todos conocen la historia. ¿Por qué? Porque creamos raíces de amargura que el enemigo pone. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Es una advertencia, no nos está diciendo que no nos enojemos. Tenemos derecho, es parte del carácter, pero no para pecar. Y aquí lo que ocurrió con Esaú es que dijo: yo en cuanto muera mi padre mato a mi hermano. Oiga, Caín le dijo a Abel: vamos al campo a un paseo, y lo mató. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hombres, hermano? Mira, por eso es que Jesús habla de cómo es la contaminación. Y voy a leerlo porque lo dije al principio, y lo vemos en Marcos capítulo 7. Y el contexto de esto es que a ellos le están diciendo los fariseos que no se lavan las manos para comer y que están contaminados. Eso generó todo para que Jesús hablara de esto. Y solo voy a leer unos versículos, y es el 15, donde el Señor está respondiendo y dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mire lo que dice el 21: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades,
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dígame usted si con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en ese momento a los fariseos, el hombre no está contaminado. Claro que está contaminado, hermanos, y por eso es que esta declaración es importante, que el hombre venga y se descontamine en la presencia de Cristo, que venga a los pies de Cristo y no arrogante como vino Naamán con lepra, sino que venga humillado, que se humille a los pies de Cristo, que lo reciba como el Salvador de su vida, que confiese sus errores, que confiese sus pecados, y todos los malos pensamientos desaparecen, y toda esta lista que está aquí que impiden entrar al reino de los cielos, Cristo la va a borrar y te va a dar un perdón absoluto y te va a decir: hijo mío, nada me debe, yo no te cobro nada, no te imputo nada, porque a partir de este momento eres hijo de Dios. Amado hermano, no eres engendrado de sangre ni carne, sino de Dios. Por eso es que tenemos valor los creyentes. Jesucristo vino para descontaminar la creación. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para detener esa contaminación? Dijo el Señor en su primer discurso: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por lo tanto arrepiéntanse y crean al Evangelio. Por eso es que yo te voy a decir unas cuantas cositas. Primero, Jesús vino para dar a conocer el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, estaba solo en figura, pero Cristo lo vino a describir como es. Y no solo eso, Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él dijo que nadie iba al Padre si no era por Él. Por eso que es bien importante conocer el reino a través de la palabra. También vino para perdonar los pecados de los hombres. Si alguno se siente con pecado, hermano, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a hablar con el Señor, nos descontaminamos. Por eso es que cuando oramos y nos arrepentimos y hablamos con el Señor de la gloria, quedamos en paz. Hermanos, esa paz es la mejor medicina que puedes tomar un hombre cuando se arrepiente. Interesante. Tercero, vino para quitar la idolatría de los pueblos, que es una contaminación constante, y para conducirnos al reino de Dios. Cuando allá en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, hermano, qué lindo es esto, porque Jesús vino para deshacer lo que yo dije al principio, las obras del diablo. Y termino con esto. Primera de Juan, capítulo 3, 8, 9, nos da una amonestación y una salida. Primero dice el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Está contaminado, porque el diablo peca desde el principio. Eso es lo que he estado predicando y enseñando esta tarde. Pero dice la parte B de este versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo las va a deshacer? Cuando yo decida descontaminarme. Cuando yo decida buscar el antídoto para descontaminarme. Cuando yo descubra que estoy contaminado. Porque nosotros, amados hermanos, creámoslo o no, no vengo para decirte una teología diferente, pero somos vulnerables con el oído, somos vulnerables con la vista, somos vulnerables con la boca, somos vulnerables con las manos, con los pies, somos vulnerables hasta con el pensamiento. Por eso es que tenemos que acercarnos. El Señor dice: si alguien ha pecado y dice que no ha pecado, me hace mentiroso. Pero dice ahí mismo: pero Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Si el Señor vino para deshacer las obras del diablo, ¿cuándo se va a completar esto? ¿Cuándo terminará la pandemia de pecado? ¿Cuándo terminará la pandemia de contaminación de pecado en el mundo? Hermano, cuando nosotros decidamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, cuando decidamos orar y buscarlo y estar en la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo. Es la cosa más maravillosa que puede existir en el ser humano, y el ser humano descontaminado, hermanos, es la persona más agradable. ¿Quieres orar conmigo? Inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, gracias, Señor,
porque me has dado un consejo que me quiero llevar, Señor, descubriendo que el mundo sigue estando contaminado desde la caída del hombre. Te queremos pedir, Señor, que no permitas que la pandemia de contaminación del pecado continúe en nosotros, que podamos salir de ahí, Señor, porque tú viniste a descontaminar el mundo justamente de pecado por amor del Padre. Porque Dios amó al mundo, envió a su Hijo. Por eso, Señor, estamos aquí. Yo quiero orar por este pueblo reunido, Señor, pidiéndote que traigas al corazón un arrepentimiento. Dije que éramos vulnerables a través de la vista, el oído, la boca y mucho más, como el pensamiento. Y posiblemente me haya contaminado en el lapso del día, Señor, o ayer. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos, Padre. Porque no queremos ser como el río que pasa contaminando el pueblo. No queremos ser como el río que contamina los peces. No queremos ser como el río, Señor, que es inservible. Queremos ser como tú dijiste: el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y solo pueden correr esos ríos de agua viva, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado. Padre amado, por esta congregación oro, y por la que no está aquí, sino que está virtualmente viéndolo, que tú los bendigas, Señor, y lleven al fondo de su corazón si están contaminados o no, y pidan perdón. Yo quiero dirigirte en una oración. Si tú lo puedes repetir, hazlo y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me he contaminado, Señor, en el mundo, pero también me arrepiento por ello, porque me has advertido por la palabra que estoy a punto de no heredar el reino tuyo, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre carmesí, porque yo te recibo hoy como el Salvador de mi vida. Y para todo aquel que no lo está recibiendo, pero se está reconciliando contigo, Señor, lo mismo: quiero volver al redil de donde yo me salí. No permita, Señor, que me contamine más. Ayúdame a vivir la vida en paz, con la paz que tú das y que supera todo entendimiento, Señor. Muchas gracias, pero muchas gracias, Señor. Oh, te alabamos y te bendecimos, Cristo. Siga orando y dígale: Señor, gracias. Sígale dando gracias, porque usted tiene la fuente donde puede usted lavar sus pecados. Porque Cristo es la fuente donde se lavan los pecados. Oh Dios amado, gracias. Muchas gracias, Señor. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Señor. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermano.